Qué mal. Bueno, igual no he iniciado la grabación. Ya inició la grabación. Madre, eso se trabó. A ver, me toca matar. Creo que me toca matar el proceso. Ah, no, ahí ya volvió. Listo. Entonces, ajá. Vamos a ver y anotamos ese PDF. Ujú. Ah, pues, sí, todo es bonito, ¿cierto? Bastante bonito. Me gusta. Bueno, entonces, bien muchachos, vamos ahora a hablar de lo que son las nociones de complejidad computacional, ¿cierto? El opcional es la otra semana. Bueno, muchachos, entonces, una de las personas que más ha aportado en computación fue este señor Daniel Cox, que nos ha dado bastantes aportes, sobre todo en el estudio de la complejidad de los algoritmos. Cuando estaba en octavo grado participó en un concurso que consistía en las formas de las palabras con las letras, de formar palabras con las letras Sieglers, Jan-Bad. ¿Usted qué palabras podría formar con esas letras, con las letras de esa palabra? ¿Ustedes qué podrían formar con ella? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué tipo de palabras podrían formar? Por ejemplo, ¿qué podrían formar allí? ¿Ustedes cómo harían el proceso para formar palabras con las letras de esa frase? Profe, yo primero la separaría y ya después veo qué opciones hay. Exactamente, usted saca ahí una B, hay dos A's y bueno, y usted empieza a sacar. Eso es un problema que es un problema de combinatoria. ¿Han escuchado de combinatoria? Un problema combinatorio. ¿Han escuchado de combinatoria? No, yo no. Combinatoria es un tipo de problema donde usted tiene un conjunto de elementos, ¿cierto? Usted tiene un conjunto de elementos y usted trata de dar una solución utilizando un orden de estos elementos. El más clásico es ordenar un arreglo. Por ejemplo, 5, 7, 9, 11, 12. Entonces, ¿cuál sería el orden correcto de ese arreglo? Si lo ordenamos de menor a mayor, ¿cómo sería el orden correcto? Como se lo escribió. Ay, sí. ¿Cómo sería 5, 7, 9, 12, 13, ¿cierto? Entonces, ¿cómo haría un algoritmo para poder ordenar eso? ¿Qué tendría que hacer un algoritmo? ¿Qué tendría que hacer? Recorrer los elementos del arreglo, compararlos al que sigue o al anterior y ahí. Exactamente, sí, o sea, and so on, o sea, y sigue así. Entonces, sí, efectivamente, cuando hablamos de complejidad computacional, ¿cierto? Nosotros empezamos a hablar, bueno, ¿qué me costaría? No, pues tengo que comparar el uno con el otro. Entonces, esto se conoce como un problema combinatorio porque yo puedo ordenar esto, ¿cierto? Intentar ordenarlo hasta que obtenga el orden correcto, que sabemos que el orden correcto es 5, 7, 9, 12, 13, ¿cierto? Entonces, un algoritmo trabaja bajo ese supuesto de que eso es un problema donde usted tiene que encontrar el orden de unos elementos. En este caso también es un problema combinatorio porque usted tiene que ordenar las palabras de tal forma que tengan sentido. Esos son problemas combinatorios, o sea, de combinar soluciones, o sea, de combinar, o sea, digamos, de ordenar, de coger unos elementos y colocarlos en cierto orden. Entonces, es esto. Él estudió física, matemáticas y ciencias. Y él escribió El arte de la programación de computadores. Este es uno de los libros hitos para, pues, en la década de los 60, en la década de los 70, ¿qué? Para aprender a programar, ¿cierto? Habla de la lógica, habla de la abstracción y habla de los problemas combinatorios que se resuelven con algoritmos. De nuevo, esto es el abrebocas para el curso de Fundamento de Análisis y Diseño de Algoritmos, FAD. ¿Ya han escuchado de TEDS? ¿Has escuchado de TEDS? No, profe. ¿Han escuchado de LaTeX? ¿No han escuchado de LaTeX nada? No solamente es para escribir fórmulas. LaTeX, ¿cierto? Es un sistema de generación de documentos, ¿cierto? Pero a partir de código, ¿cierto? Usted programa, ¿cierto? Usted programa para
que genere un documento, ¿cierto? Exactamente, eso es para hacer documentos. Yo lo uso extensivamente, por ejemplo, las diapositivas de fundamentos de programación y las de matemáticas discretas 2, yo las tengo hechas en LaTeX. ¿Qué pasa con LaTeX, muchachos? ¿Qué pasa con LaTeX? Por ejemplo, miremos el caso de esto por ejemplo, LaTeX, muchachos, uno programa y la salida es un documento. Usted programa y la salida de esto es un documento en formato PDF. Por ejemplo, diapositivas del semestre pasado, los que vieron FDP conmigo. Por ejemplo, estas son las diapositivas de, digamos, vamos a recursión, por ejemplo. Esto sería bueno, son funciones recursivas auxiliares. Entonces, ¿qué pasa con esto? Ustedes ven el código aquí. Este código, muchachos, que ustedes ven aquí, genera este PDF, eso es LaTeX, ¿sí? Este código se compila y genera eso, ¿cierto? Entonces, ¿qué ventaja creen de programar, en lugar de hacer documentos así como estilo Word, hacerlos de esta manera, programando? ¿Qué creen que ventaja hay? ¿Qué podría hacer programando un documento? ¿Uno qué podría hacer? ¿Qué creen qué ventaja habría? ¿Usted qué ventaja le vería a eso? Pues debe dar como muchas más opciones en, pues al personalizar en cosas de formato y todo eso. Sí, por ejemplo, yo no me preocupo que ese Univalle esté ahí ubicado, o que el título sea así, o que la letra sea así. Usted, de alguna manera, en alguna parte yo lo estoy diciendo, vea, este corresponde a este. En alguna parte yo le estoy diciendo que la letra, que coloque estos bordes, en alguna parte yo le estoy diciendo eso. ¿Ustedes dónde piensan que está eso? De cómo es el formato, de cómo debe presentarse la diapositiva. ¿Cómo creen? ¿Dónde sale eso? Y en una parte le estoy diciendo esto pónganlo así o de una u otra manera. ¿Dónde creen que eso se hace? No es como un estilo, un objeto ya predefinido. Sí, es un estilo ya predefinido y usted lo que hace es mandarle texto. Esa es la ventaja de LaTeX. La desventaja es que LaTeX es muy inflexible a veces cuando uno quiere hacer ciertas cositas que uno puede hacer más fácilmente en Word. Digamos que hay unos versos, hay unos contos. Pero bueno, y a mí me gusta mucho LaTeX porque pues realmente una vez que usted tenga sus plantillas, solo cambia el texto y ya. Entonces, bueno, resulta, muchachos, que el análisis de crecimiento de funciones nace, ¿cierto?, de estudiar, muchachos, lo que toman los algoritmos, ¿cierto? O sea, ¿cómo puedo saber si un algoritmo es mejor que otro? Si solucionan el mismo problema. ¿Cómo podemos saber eso, muchachos? ¿Cómo puedo saber si un algoritmo es mejor que otro si solucionan el mismo problema? Por ejemplo, tengo el algoritmo A, ¿cierto? Que ordena, ¿cierto? Y el algoritmo B que ordena también. ¿Cómo yo me doy cuenta cuál es el mejor? ¿Cuál sería el mejor? ¿Ustedes cómo se dan cuenta de eso? El que use menos pasos. El que use menos pasos, exactamente. El que use menos pasos, es decir, tenga menor complejidad computacional, ¿cierto? Eso es lo que uno trata de hacer a la larga. O sea, uno puede tener diferentes soluciones para todo, pero uno escoge el que tenga menor complejidad computacional porque es el que me da más rápido. ¿Será que en sistemas es importante que un programa dé respuesta rápidamente o eso no es importante? Sí, claro, pero es como de lo más importante justo después de que funcione para uno. Exactamente, porque de pronto usted tiene una consulta básica. Digamos, usted va a consultar una información en una base de datos y se demora 2 horas. El usuario no te va a esperar 2 horas. Entonces, siempre se trata de dar la respuesta en el menor tiempo posible. Y otra cosa es que la complejidad computacional, uno no va a saber exactamente cuántos pasos va a requerir un algoritmo. No, ese algoritmo requiere n cuadrado más 7n más 6. De pronto yo no tengo acceso a esta información. Lo que me pueden dar a mí es una idea de cómo se comporta ese algoritmo. Entonces, vamos a ver dos notaciones, O, ¿cierto? Y omega, ¿cierto? Entonces, resulta que esto es lo que nos ofrecen en las API. No, ese algoritmo se comporta como n cuadrado, o ese algoritmo se comporta como teta n cuadrado. No sé si han visto en el API de Java eso. Y él les dice, no, este algoritmo se comporta como teta n cuadrado, se comporta como n cuadrado o omega n cuadrado. No sé si han visto eso en la documentación de Java. No sé si han explorado la documentación de Java en IPO. Muchachos.
Pues yo lo vi en lo de, porque nosotros trabajamos con algoritmos de ordenamiento en el primer taller, entonces ahí me encontré con eso de, ahí como que enfatizan mucho en el ordenamiento lo que es la complejidad, entonces ahí vienen algunas páginas sobre eso. Sí, y eso es súper importante, porque hay algoritmos que te ordenan, vamos a ver, complexity, ya les digo cuánto es la complejidad. Creo que la complejidad es n. ¿De dónde está la complejidad? O time, a veces dice, pero quiero que esté, este es precisamente, este es el sort de Java, y en el sort de Java les dice, vamos a ver, null pointerization, bueno, este es el método, el resumen de métodos. Aquí está. Miren acá. ¿Qué dice ahí? Este algoritmo ofrece ON log de n performance. ¿Qué creen que es esto? ¿Qué me están diciendo ahí? ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué creen que me están diciendo ahí? El número de La pasos. complejidad. Sí, correcto. Y miren, por ejemplo, acá. Por ejemplo, vamos a ver si está en el API. Bueno, este utiliza Quasar. Vamos a ver si hay alguno que utilice insertion. Control F. Insertion sort. No, no me lo ofrece. Bueno, este es el sort. Entonces me ofrece, no, que O de n log de n, ¿cierto? Siempre me dice que O n log de n. Esa es la complejidad que él me está ofreciendo. Vean, yo le hago esto con una complejidad de O n log de n. Y le dice, vea, este algoritmo fue diseñado por fulanito, Perencejo y Juanito. Y este ofrece n log de n. Entonces uno cuando lee la documentación, este toma n log de n. Entonces eso me está dando una idea de cuánto se demora esto. Entonces, ¿usted cuánto cree para una entrada de 100? Si n fuera igual a 100, ¿cierto? Y me están diciendo, es n log de n. Más o menos, ¿cuántos pasos tardaría ese algoritmo para hacer ese proceso? Me dice n100. Ignórenlo por ahora. ¿Listo? Me dicen n log de n. ¿Ustedes qué tienen que hacer para saber cuántos pasos tomaría, de forma estimada, tomaría ese algoritmo? ¿Ustedes cómo se darían cuenta de eso? Si tiene un arreglo de tamaño 100, ¿cuántos pasos debería de tomar el algoritmo en resolver el problema de ordenar? ¿Cuánto creen? Calcular ese valor, 200. Que sería 100, logaritmo de 100. Vamos a ver, esto es 64, esto es 100, y logaritmo en base 2, vamos a ver, 2 a la 3 es 8, 2 a la 6 es 64, eso aproximadamente como, pongámosle 750 aproximadamente, ¿sí? Como 750. Entonces, vean, si usted tiene una regla de tamaño 100, ¿cuántos pasos de forma estimada tomaría el algoritmo? Tomaría alrededor de 750 pasos. ¿Qué pasaría si el algoritmo en su diferencia fuera de cuadrático, n cuadrado? Tomará n cuadrado. Si n es igual a 100, ¿cuántos pasos tomaría para resolver el problema? $10,000, más o menos aproximadamente. 10,000. 10,000 aproximadamente, ¿cierto? Ahora, ¿qué es mejor? ¿Esto o esto? 750. 750 toda la vida, ¿cierto? Entonces, dígame. Usted puso 100 logaritmo de 100, ¿cierto? Sí. Logaritmo en base 2. ¿En base 2? Uh-huh. ¿Y por qué en base 2, profe? Estos logaritmos siempre se ponen en base... si no lo dicen, en computación asuman los base 2. Yo no sé, yo supuse que eso era 7, pero creo que no es que eso. Creo porque 2 a las 8 es 128. Profe, sino que es que normalmente como en matemáticas lo usamos en base 10. Ya. No, en computación, si les dicen computación es base 2, suele ser base 2. ¿Listo? Suele ser base 2. Y creo que eso da más porque el logaritmo de base 10 de 100 da 10. Bueno, sería 1000. Pero bueno, la cuestión es que acá, ¿cierto? 10 por 10, entonces, no. Es 2, daría 200. Pero en computación, sí, estaba enredado. Sí, porque el logaritmo en base 10 de 100 es 2. Pero el logaritmo base 2 de 100 es alrededor de 7. Siempre en computación, el logaritmo, cuando les hablen de logaritmo y no les especifiquen la base, suele ser base 2. Eso tiene una razón que van a entender en FADA. Entonces, para que sepan, muchachos, en la literatura de Computer Science, de computación, suele ser base 2, ¿listo? Ya lo que diga su profesor de cálculo, bueno, funciona en cálculo. Recuerden que estamos en matemáticas discretas, ¿no? Estamos en el mundo de la computación. Entonces, muchachos, siguiendo por acá,
Entonces, claro, yo prefiero un algoritmo que haga 700 pasos para resolver un problema versus uno que tome 10.000 pasos. Entonces, muchachos, para estudiar eso, ¿cierto? Para poder comparar algoritmos, vamos a ver esto que se llama crecimiento de funciones. Se basa en comparar el comportamiento de 2 o más funciones. Entonces, ¿qué pasa? Usted, por ejemplo, va a comparar x cuadrado versus x. ¿Usted qué puede decir de eso? De x cuadrado versus x. ¿Qué podemos decir sobre eso? Entonces, Que x cuadrado es más grande. siempre. No, Bueno, que crece mucho más rápido. crece mucho más rápido. Pero ¿qué pasa? De 1 en adelante, yo puedo decir que g de x es mayor o igual que f de x. Pero ¿qué pasa de 1 hacia atrás? De 1 hasta 0. ¿Qué pasa desde 1 hasta 0? Que f De 0 de hasta x 1. va a ser más grande que g de x, excepto cuando sean 0, que va a ser iguales. Exactamente, por eso coloco mayor o igual. Listo. ¿Y por qué se miran entradas estrictamente positivas, muchachos? En los algoritmos no tiene sentido analizar entradas de tamaño negativo. No tiene ningún sentido. Por ejemplo, si yo les dijera, no, este algoritmo recibe un array de tamaño menos 5, ¿eso tiene sentido? ¿Un arreglo de tamaño menos 5? No. Entonces, siempre por esa razón, ¿cierto? Vamos a analizar de 0 en adelante. ¿Listo? Esa es una de las primeras acotaciones que hago. Siempre vamos a analizar de 0 en adelante. Bien, miren este programa. Este programa busca un número, ¿cierto? En una matriz. Consideremos este programa, ¿no? Tan, tan. Y la matriz de tamaño 10 por 10, ¿cierto? Bueno, si lo encuentra, entonces encontrado y brinca. Entonces, considere este programa que utiliza el número de esta matriz. Entonces, si trabaja de esta manera, cuando el primer iterador está haciendo filas, entonces, ¿cómo trabaja este iterador? Va bajando. Y este otro iterador va metiéndose en la matriz. Entonces, siempre es primera fila, analiza todo, luego baja. Segunda fila, analiza todo. Tercera fila, analiza todo. Listo. Ese sería, pues, el caso del foraniado. Me imagino ya ni lo manejaron, ¿no? Creo. El foraniado. Sí, señor. Listo. Entonces, dado esto, si el número es 7, ¿cuántos pasos tendría que hacer en esta matriz 10 por 10? ¿Cuántos pasos tendría que hacer? ¿En cuántos pasos lo encuentro? ¿11 o 12? Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Él lo encuentra en 10 pasos, ¿cierto? El total de pasos que tiene que hacer es 10, que está en la primera fila. ¿Y qué pasa en este caso? Que el número es 7, ¿cierto? ¿Cuántos pasos tendría que hacer? Bueno, este es el segundo paso, el primer, y si el B es igual a 7, ¿cuántos pasos tendría que hacer? En este caso. Profe, una pregunta. Sí. Pero el primer paso del primer for, o sea, entrar a la primera columna no se cuenta como paso. No, estos son iteradores. Los pasos empiezan acá adentro. Los pasos se encuentran acá adentro. O sea, cuando i es igual a 0 y j es igual a 0, o sea, la primera tupla de i, j, 0, 0 es el primer paso. ¿Listo? Y el último paso sería cuando i vale 10 y j vale, bueno, como es menor que, entonces es 9. Cuando a valen 9. Este sería el último paso. ¿Listo? Sería el último paso. Entonces, el primer paso, usted los toma como tuplas, o sea, arreglos de tamaño 2. Entonces, este es el valor de i y este es el valor de j. De i igual a 0 hasta 9, 9. Toda la combinatoria que hay en el medio, ¿no? Entonces, aquí por eso requiere apenas 10 pasos. ¿Es claro eso, muchachos? Porque el i empieza en 0. ¿Pero qué pasa con el j? 9. Para llegar desde 0, 0 hasta 0, 9, ¿cuántos pasos requiere realizar? 10. 10 pasos, ¿no? 0, 0, 0, 1 hasta 0, 9. Y ahora, ¿cuántos pasos requiere hacer aquí para encontrar el 7? En esta segunda matriz. 1. Un paso, ¿no? Y acá, ¿cuántos pasos requerirá hacer para encontrar el 7? ¿Cuántos pasos creen que requiere realizar? 91. 91 pasos, ¿cierto? En total, 91 pasos. Y acá, ¿cuántos pasos cree que tiene que hacer? 100. 100. Y acá. Bueno, muchachos, entonces, el número de pasos, ¿de qué está dependiendo en este problema? ¿De qué está dependiendo el número de pasos que hace el algoritmo? El recorrido.
Claro, el el recorrido, número de veces que se hace el ciclo. que el número de veces que se hace el ciclo, pero ¿de qué depende eso? O sea, ¿qué hace De que él la, siga? de la posición en el que está el número que está buscando. La posición que el número esté buscando. Miren que el algoritmo se comporta de forma diferente. Aquí hizo 91 pasos, aquí hizo un paso, muy bien. Aquí hizo 10 pasos. Entonces, muchachos, cuando ustedes estén estudiando algoritmos, uno va a empezar a considerar diferentes casos. Peor caso, ¿cuál sería el peor caso de este algoritmo? O sea, donde tiene que hacer más iteración, donde tiene que hacer más pasos, es el peor caso. ¿Cuál sería el peor caso? Cuando tenga que hacer 100. Cuando tenga que hacer 100, o el 7 no esté. Si el 7 no está, tiene que hacer 100, ¿cierto? Porque básicamente si no está, pues recorre todo y te dice, no lo encontré. Y ahora, ¿cuál sería el mejor, el best de los casos? ¿Cuál sería el mejor de los casos? Cuando está en el primero, en la posición. Cuando está en el primero, o sea, un solo paso. Entonces, los algoritmos, su comportamiento va a depender de cómo estén ubicadas las entradas. ¿Esto cómo así la entrada? ¿Por qué entrada? Resulta que usted va a hacer la evaluación de esta matriz, ¿cierto? En el dato que trabaja el algoritmo, eso se le conoce como entrada, porque la entrada puede cambiar. O sea, en este caso, él itera sobre una matriz y esa matriz se conoce como la entrada del algoritmo. O sea, el algoritmo entra a una matriz y ¿cuál es la salida del algoritmo? ¿Qué te dice el algoritmo cuando entra una matriz y qué sale? O sea, el proceso de caja negra. Entra una matriz que es B, de IJ, ¿cierto? B de 10, 10. Una matriz de tamaño 10. Entra la caja negra que es el algoritmo. ¿Y el algoritmo qué te saca? Pues, si lo encuentra, ¿Un encontrado? o no, o si no lo encuentra nada. Bueno, encontrado, y pongamos que por acá hay un no encontrado. Listo, alguien hizo la lógica de no encontrado. Entonces, haz un mensaje, ¿lo encontré o no lo encontré? Entonces, ¿qué sucede aquí? ¿Qué pasa con esto aquí? Este algoritmo de aquí en la mitad, ¿qué característica tiene esto que está aquí en la caja negra? ¿Qué característica tiene? ¿Cómo así, profe? O sea, ¿qué característica tiene esa cosita que está en la caja negra? O sea, ¿de qué depende la salida? O sea, mejor dicho, ¿de qué depende la salida? ¿De qué? O sea, De lo que haya en la matriz, de lo que haya en la matriz, de lo de que lo que haya en la estamos entrada. buscando. Y de lo que estamos buscando, exactamente. Entonces, aquí ustedes lo que tienen que ver es que, bueno, eso hace un proceso y ese proceso toma cierto tiempo. ¿De qué depende el tiempo que toma ese proceso? En este caso. Que La se está... eso. De la ubicación del 7. Es decir, que el proceso se puede demorar poco o se puede demorar mucho, digamos mucho, dependiendo de la posición del 7, ¿cierto? O sea, el valor que estoy buscando. Entonces, muchachos, ya uno no puede decir yo podría decir, muchachos, que la complejidad de este algoritmo, o sea, es decir, el número de pasos que debe realizar este algoritmo, siempre es 100. ¿Ustedes qué opinan? Yo puedo decir, no, pues, como este 100 y este 100, 100%, yo podría decir siempre que 100, 10 por 10, siempre va a tener que recorrer toda la matriz. ¿Yo podría decir eso a secas? No. Esa aplicación. No. Entonces, yo lo que puedo decir, muchachos, es, por eso se utilizan las notaciones, el O y el omega. Yo te puedo decir es un estimado. Ese algoritmo, o sea, ese algoritmo que ustedes, por ejemplo, vieron allí en el ODN, eso es un estimado. ¿Sí? Eso es básicamente, yo digo, vea, eso estimando, eso se te tarda en el ODN. Eso estimando te tarda O de n cuadrado. Eso estimando se tarda omega de n o teta, que teta es mucho más preciso que estos dos. Entonces, es lo que nosotros vamos a entrar a ver a partir de la otra semana. Simplemente quería hacerles una noción de complejidad computacional. En resumen, ¿qué es la complejidad computacional de un algoritmo? Con todo lo que he dicho. ¿Qué es? La cantidad de pasos que requiere para solucionar un problema. Exactamente, la complejidad computacional es el número de pasos que requiere un algoritmo para solucionar un problema, ¿cierto? En este caso, encontrar un número, ¿cierto? Entonces, acá lo resume. La complejidad computacional es la cantidad de pasos que requiere un algoritmo para resolver un problema, ¿cierto? Y resulta que en la práctica yo no les puedo dar la complejidad exacta. La complejidad exacta es muy difícil de obtener. Es mejor dar un estimado. Y el estimado lo damos con la notación O. Ya les explicaré la notación omega. La notación omega.
es omega mayúscula. La notación omega, ¿cierto? La omega de f de n, o sea, yo puedo darles con omega de f de n, ¿cierto? O bien con teta, ¿cierto? Yo le puedo dar esas tres cotas. En FADA van a haber otras cotas más detalladas, ¿cierto? Teta de f de n. Vamos a ver si así da. A ver. Ya. Teta de f de n. ¿Así no se saca teta? Ve, qué raro. Omega. Ahí salió. ¿Y teta? Creo que es así. Ajá. Con mayúscula. Teta de f de n. Listo. Creo que es con la h acá. Siempre se me es teta de f de n. O sea, yo les puedo dar este estimado, ¿cierto? Entonces, eso es lo que vamos a ver nosotros en la primera clase. ¿Qué significa cada una de estas cotas? Porque es que aquí en la documentación de Java, a usted le dijeron, no, vea, esto es ON los DN. Entonces, la idea es entender qué significa esto, ¿cierto? O sea, esa sería la complejidad del algoritmo SOR en Java, ¿cierto? Entonces, él le dice, vea, yo le ofrezco esta complejidad, pero aquí no le están diciendo exactamente eso siempre va a ser en el ODN. Eso es un estimado, ¿cierto? Eso es un estimado del algoritmo. Y eso es lo que nosotros vamos a aprender en la próxima clase, cómo entender esas estimaciones. Muchachos, pilas con esto de sumatorias y pilas con esto de complejidad, porque si llegan perdidos con esto a FADA, pues van a bailar bien sabroso al principio del curso. Bien, muchachos, yo creo pues que es suficiente por hoy. Entonces, no sé si tienen preguntas antes de cerrar. ¿Alguna pregunta? ¿Sí quedó entendido lo que es complejidad computacional? Alcen la mano si es así. Bien, muchachos, antes de cerrar, ¿hay alguna pregunta? Si no hay preguntas, pueden alzar la mano indicándome que no hay preguntas. Profe, disculpe, ¿la Sí. otra clase es opcional y clase o solo opcional? Solo opcional. La otra semana solo es opcional. Entonces, se conectan a la llamada los que necesitan opcional. ¿Listo? Eso sería todo, básicamente. Profe, Bueno, sí. entonces aquí tendríamos que diferenciar entre lo que sería la complejidad del algoritmo y la complejidad del problema. Vale, una cosa es la complejidad del problema. Eso lo estudian ustedes en FADA. Eso se estudia bajo otro enfoque. En complejidad computacional nos estamos refiriendo es qué tanto necesita un algoritmo para resolver un problema. O sea, cuántos pasos requiere resolver. En FADA también les van a hablar de complejidad espacial, que es el espacio en memoria o en disco que requiere un algoritmo. Pero por ahora solo la computacional. Por ahora solo nos estamos refiriendo a algoritmos. Ya la complejidad de un problema ya se analiza desde otro punto de vista. Pero por ahora solo algoritmo, o sea, de código. Una complejidad de código únicamente. No sé si eso resuelve la pregunta. Sí, profe. Listo. ¿Alguna otra pregunta, muchachos, antes de cerrar? Profesor, yo tengo, es más que una pregunta, una curiosidad. Sí. ¿Por qué O y omega y todos esos, o sea, teta, son diferentes y por qué uno es más preciso que otro y cómo lo determinan? Este O nos va a hablar de una cota superior. Es que son cotas asintóticas. Esto es una cota superior. Esto yo lo explicaré con más detalle. Esto nos dice que el algoritmo no puede ser peor que eso. Es decir, si dice no n los de n, lo que yo le estoy asegurando a usted es que eso no va a ser superior a un n los de n. O sea, no va a ser superior a una función en estos términos. Cuando yo le digo omega, le estoy dando una cota inferior. Es decir, que el algoritmo no va a ser mejor que eso. Es decir, que no va a tener comportamiento, digamos, si es omega de n los de n, yo le estoy diciendo, eso no puede estar por debajo de eso. Y cuando le digo teta, le digo por arriba y por abajo. Pero eso lo veremos con más detalle en la otra clase. Una es cota superior, cota inferior y la otra es cota ajustada. Por eso es que si usted tiene un algoritmo que está escrito en teta, es bastante preciso. Le dice que es lo mejor y lo peor que puede esperar de él. En cambio aquí solo le dice lo peor que puede esperar y aquí lo mejor que puede esperar. Eso lo veremos en la próxima clase, tranquilos. No sé si tienen más preguntas, muchachos. Gracias, profe. Listo, dale. Tic-tac, tic-tac. Listo. Entonces, muchachos, pues no me queda más. Muchas gracias por asistir a la clase de hoy. Entonces, ya saben, entre 8 días es el opcional. Por favor, entrar a llamar a los que van a hacerlo. Y ya básicamente, con los que lo ganaron, les fue bien. Nos vemos en 15 días, pues, terminando este tema. Y ya seguiría con, voy a adelantar relaciones para que tengan voy a adelantar el último tema para que ustedes tengan los elementos del proyecto y terminaría ya el curso con teoría de números y ya acabaríamos. Bueno, muchachos, que les rinda. Chao. Hasta luego, profe.